Vamos a tener a Guillermo Moreno, y lo tenemos ahora en línea. Guillermo, Claudio Pose, Matías Holber y Silvio Cat, te saludamos, buen día. ¿Qué tal, Claudio? ¿Qué tal el resto de la mesa? Gracias por el llamado. No, gracias a vos por atendernos siempre. Ahí le rompo un poco la paciencia a Guillermo a la mañana tan temprano para poder analizar un poquito. Le dije por mensajito a Guillermo, el desaguisado de este gobierno, viste que toda la mañana yo intento, no soy un economista, entonces intento entender lo que no entiendo, como para comunicarle a la gente, y de repente me despierto y aparece el gobierno diciendo, a partir de ahora no se bajan las retenciones. A las 2 horas, conferencia de prensa, ¿cómo vamos a bajar las retenciones? Por Dios, ¿a quién se le pudo haber ocurrido? Y así vamos y venimos. ¿Tengo la sensación que están un poco perdidos o es una sensación mía, Guillermo? Mira, lamentablemente es aquella definición occidental de crisis que dice que existe cuando todas las salidas son malas. Viste que vos tenés la definición oriental, que detrás de cada crisis hay una oportunidad, y la definición occidental, que es la crisis cuando no hay salida. Bueno, la verdad que en este caso tenemos que empezar a pensar en la definición occidental, ¿no? Vos decís que no, que este modelo así, porque a ver, yo te he escuchado mucho, vamos a tratar de interpretar a Guillermo Moreno, con Guillermo Moreno. Te he escuchado mucho decir, bueno, este experimento oligárquico está culminado. Cuando decís así, ¿lo decís en términos de conducción política o en términos de modelo económico? Es decir, y concreto la pregunta, ¿existe la posibilidad de que Mauricio Macri diga, no, bueno, fracasé con este modelo, me meto en otro modelo económico y sigo conduciendo la política yo? Cada vez lo veo difícil. Esto no es un modelo, esto es un experimento, porque no tiene la consistencia interna de un modelo. Ajá. Y es un experimento porque es ensayo y error todo el tiempo. Para los experimentos es válido. Yo te voy a hacer un experimento, ¿no? Vamos a mezclar, qué sé yo, dulce de leche con pomelo. Bueno, ¿te puede salir o no? Y vos decís, bueno, no lo repito, me salió mal, o voy buscando hasta que mejore. Bueno, esto fue lo que hizo este hombre. Era un experimento, pero no tiene la categoría de modelo. No tiene la consistencia interna para decir, esto es un modelo. ¿Está terminado? Está terminado. ¿Está terminado hace 15 días? No, está terminado hace más de 1 año y medio. ¿Tiene la posibilidad Macri de revertir esta situación? No, estamos en la definición occidental de crisis, todas las puertas que abre, una peor que la otra. Por eso lo que vos ves, que retenciones sí, que retenciones no, que esto sí, que aquello no. ¿Hay posibilidades de que esto colapse el hecho institucional? Sí. Muchas posibilidades. ¿La patria está en peligro? La patria está en peligro. ¿La patria está en peligro por el Fondo Monetario Internacional? No, eso es un error conceptual. Ningún país desapareció por firmar un stand-by con el Fondo Monetario. Lo que te pasa cuando vos firmás un stand-by, que es una patria extremadamente injusta, pero eso no significa que desaparezca la patria. Sí. ¿Está bien? Sí, porque sí. si no, muy bien. Ahora, ¿la patria está en peligro de desaparecer? Sí. Como nunca en los últimos 150 años, sí. ¿Y por qué no? no? ¿Por qué? Muy bien, porque nos hemos quedado sin costos para producir los bienes y servicios en una sociedad urbana. Cuando vos tenés una tasa de interés que paga el Banco Central, que se supone que es un deudor sin riesgo, a sus acreedores del 40%, esa misma tasa puesta en el sistema comercial, más que se duplica en el sistema formal, esto es para Pérez Copán, esto es para Molino, para Bulgeroni, etcétera, etcétera, y se cuadriplica en el sector informal. Por eso vos entras hoy en Plata Ya, todas esas cosas de plata instantánea, y te están cobrando el 180% efectivo anual. Una barbaridad, es una cosa insostenible. No, bueno, no, es lo que es. Si el Banco Central te cobra el 40%, claro, para las deudas de ellos, no hay ninguna posibilidad que te presten 5.000 pesos por menos del 180%. Ahora, para las pequeñas y medianas empresas, la tasa de descuento hoy está entre el 120, 130, 150 o pasa el 200%. Por lo cual no hay posibilidad de que vos me incorpores en el costo, no en el precio, en el costo de los productos esa tasa de interés. En una sociedad urbana, si vos no producís bienes y servicios,
no tenés manera de abastecer a la población. ¿Qué es lo que empieza a pasar? ¿Esto pasa de un día para el otro? No, no pasa de un día para el otro. Hay un proceso. ¿Por dónde empezó? Por el comercio mayorista. Claro. Por eso tenés problemas de abastecimiento. Muy bien. ¿Cuánto tiempo más? Y no lo sabemos, porque dependen de miles y miles de decisiones que toman los productores, los industriales y los comerciantes mayoristas y sus distribuidores. Bueno, muy bien. Pero este proceso es un proceso que se puede acelerar esta semana, dentro de 15 días o cuando fuere. Si no hay bienes y servicios en el mercado no es la City. Que el mercado sea la City es una desviación de los banqueros y los marxistas. El mercado es donde vos vas, salís ahora y te tomás un café, comprás la leche, te compras un pullover, compras un kilo de pan. Donde se transan mercancías y bienes, digamos, mercancías y servicios. Muy bien, esa es la definición correcta de mercado. Cuando acompañabas a tu mamá al mercado a hacer las compras y te traías 3 kilos de papa porque a tu mamá le pesaba. Bueno, eso está paralizándose. En una sociedad urbana, vos no vivís de tu trabajo. Eso es falso. Vos vivís del intercambio de tu trabajo, por la plata que te dan, por bienes y servicios que intercambiás por esa plata. Vos no te comés la plata. Entonces, cuando Molinos no tiene costos de producción de fideos, no puede vender fideos, ¿cuánto tiempo puede estar el pueblo argentino sin fideos, entre comillas, expresando detrás de los fideos todos los bienes y servicios? ¿Está la patria en peligro? Sí. ¿Tiene algo que ver el fondo? No. El fondo decide en todo caso quién come el fideo y quién no. Es una sociedad injusta. Perfecto. Pero hay una sociedad. La Argentina firmó muchísimos acuerdos stand-by y aquí estamos. O sea que no es cierto que la patria está en peligro porque firmás un acuerdo con el fondo. La patria está en peligro hoy, porque estas bestias te pueden dejar sin abastecimiento de bienes y servicios. Y entonces la lucha por la comida es una lucha fratricida entre hermanos. Bien, ahí me voy a detener en el tema deuda externa. Lo que acabas de explicar es de una perfección absoluta y una claridad meridiana, como se decía antes. A ver, me quiero detener un poquito en la deuda externa y 2 preguntas más y te dejamos libre. La deuda, como vos dijiste en algún momento, te escuché en un discurso hace algunos meses atrás, esta vez la deuda la van a pagar ellos. Esta vez la deuda va a pagar la oligarquía, casi textualmente te estoy citando, palabra más, palabra menos. ¿Cómo es eso? Mirá, estamos en una oportunidad histórica extraordinaria donde la patria está en peligro, pero tenemos a tiro de rasguño a la oligarquía. Ni la Marina está cuidando a la oligarquía. La Marina, que bombardeó el puerto de Mar del Plata para cuidarla, que amenazó después de plegar la flota de mar, la flota de guerra, con bombardear el puerto de Buenos Aires, hoy te está entregando la Marina, porque te está entregando la oligarquía porque se dio cuenta que este gobierno es anglófilo. Vos sabés que dentro de las Fuerzas Armadas la Marina era el más difícil. La más gorila. Desde el punto de vista nacional y popular. Bueno, hoy no te pasa eso. Quizás siga siendo la más difícil, pero está alejada de la oligarquía. Por lo tanto, estamos en condiciones no solo de tomar el gobierno, sino de por primera vez tomar el poder. Si tomás el poder, no hay duda que resolvés la grieta que se generó después de Caseros. Después de 150 años estamos en condiciones de resolver eso. Si resolver eso, van a pagar la deuda, sin ninguna duda. Todo depende de que hagas una táctica correcta. No que escondas a la oligarquía detrás de los grupos concentrados, los empresarios, los supermercados, ¿viste? Porque vos hablas con algunos de estos muchachos y dicen, no, el problema son los empresarios. Claro, si el problema son los empresarios, te tenés que pelear entonces contra cientos de miles. Por eso yo digo, ojo, el problema son 1000 familias y por ellas tenemos que ir. No, por los empresarios, los ricos, los grupos concentrados y todas esas estupideces que escuchamos, que en realidad agrandan todo el enemigo que te cansa antes de empezar a pelear. ¿Sabés que me parece que la discusión o la reflexión tuya da para que nos sentemos? Me encanta esto que das en el claro. Te juro por Dios digo yo, te juro o te quiero afirmar que venimos debatiendo este tema desde el principio de nuestro programa.
ahí dónde está, y acaba de pasar un historiador hablando justamente de la grieta, de dónde proviene la grieta, y él decía, y tenés que remontarte a Moreno Saavedra, la primer grieta empieza por ahí, y es cómo se construye esto que tanto denomina el campo nacional y popular, termina siendo más amplio de lo que algunos sectores piensan, digamos, ¿no? Duda, porque por eso te puse Caseros, porque esa grieta, que es cierto que en la primera junta se expresa y en algún momento tuvo alguna objetivación con Rosa, con el brigadier general, y existe una transformación de una oligarquía nativa por una oligarquía anglófila, y esa es la que se mantiene hasta nuestros días. ¿Dónde se expresa? Ahí en la sociedad rural. Ahí se expresa. Es muy interesante lo que está pasando, hay que seguir atentamente La Nación, porque es el vocero, no es Clarín. No es Clarín, no es Clarín. Bañeto es un tipo que se quedó con una empresa en la sala de tortura y por eso tiene, hasta lo temprano va a ser condenado, porque es un crimen de su humanidad. Pero la expresión ideológica de esta grieta es La Nación. Y La Nación en los últimos 15 días se da cuenta que tiene que preservar, que está en retirada y que tiene que preservar algo de lo que expresa. Muy interesante lo que está pasando en La Nación, muy interesante. De hecho, es el único diario que está informando que va a empezar el juicio oral y público sobre el predio de Palermo. Sí, sí. Que es el único diario que está confrontando con Echeverre, porque Echeverre, que es el presidente de la sociedad rural, no hace parte de esta oligarquía. Elegían algunos frontines, es un entrerriano, digamos, ¿no? Cuando uno habla de las 1000 familias, está hablando de la Pampa Húmeda, ¿no? Claro. Está hablando de las grandes hectáreas, está hablando de los Blanco Villegas y de 999 más. Y ellos dicen, bueno, esperemos, esto evidentemente está terminado, tratemos de preservar algo porque vienen estos, hay un discurso claro, tratan después de confundir, y en los nuestros también se confunde. Los nuestros se confunden y te amplían el horizonte. Te vuelvo a decir, vos llamás a algún economista marxista que nos haya acompañado en nuestro gobierno y te hace una caracterización que no sabe con quién pelearte. Son tantos que no sabes por dónde empezar. ¿Y vos que sabés los grupos concentrados, que los grupos periodísticos, que los empresarios, que los formadores de precios, que los supermercados, te terminan hablando del presidente de Carrefour como enemigo. Bueno, terminás en un lío que es como yo te digo, entrenate para pelearte con Mike Tyson y Cassius Clay en su mejor época, y vos, y decís, no, Guillermo, ¿para qué? No duro ni 10 segundos a pegarla, porque no tengo ni, ¿entendés? No llego al ring. No llego al ring. Eso puede ser ridículo, te ponen tantos enemigos enfrente. ¿Y vos sabés que no es peronismo? Eso no es peronismo. Eso no es peronismo. Eso es otra cosa. Vos sabés, Guillermo, que inclusive, si lees... ¿Se entiende lo que digo o no? Absolutamente, sí. Pero a punto tal que pienso, si vos lees un poquito la Revolución Rusa, ¿viste? El leninismo casi básico. También ahí Lenin se plantea y dice, muchachos, hay algunas cosas bien interesantes que recomiendo leer de Lenin después de leer a Perón, porque el tipo empieza a identificar el enemigo en un momento, y bueno, y él habla del infantilismo de izquierda, inclusive Lenin mismo, y dice, no podemos pelearnos con todos los sectores, tenemos que construir con la mayoría de los sectores que nos permita mantener la revolución, luego de asumir, digamos, ¿no? Pero no, si leíste a Perón, ya está, te lo dice muy claro, es la oligarquía. Y Perón no que te lo vengan a explicar, igual leerlo, pero la explicación la tenés en Perón. La explicación técnica es por el precio de la comida. Yo tengo la sensación que algunos grupos nuestros no quieren ganar. Quieren hacer otra cosa, o quieren hacer otra cosa. No, pero es peronismo. Bueno, si no es peronismo, que te lo digan. Pero que no se escude. A ver, ahí hablemos de la construcción de nuestro espacio, del peronismo y del espacio ampliado, de los dos te propongo, Guillermo, y ya te dejo con esta última pregunta. ¿Cómo se amalgama, cómo se puede unificar todos esos sectores entendiendo cuál es el destino en común, digamos? Porque la verdad es que estamos en el peor de los mundos hoy en Argentina, estamos en una situación muy difícil. Yo fui a hacer, mira, esto que te voy a tirar es terrible porque no tiene análisis científico, pero fui el fin de semana a hacer la compra mensual y te querés matar, Guillermo. Es una situación muy complicada en términos reales, es difícil llegar a fin de mes en serio.
Digo, bueno, dicho esta fantidiada que acabo de hacer, ¿cómo se construye política teniendo en cuenta que no solamente la patria está en peligro, sino que el pueblo está en peligro en el mismo momento que no podemos llegar a fin de mes? No, yo te estoy diciendo algo muchísimo más grave que eso. Por eso, yo la verdad que a veces tengo la sensación que por más que... Yo te estoy diciendo que no hay manera de hacer costo. Vos tuviste la suerte de comprar mercadería. Sí. Acá hay sectores que están pasando hambre, eso es cierto. Pero yo te estoy avisorando un posible esquema en el cual vos vas a tener plata y no vas a tener que comprar. Sí, me queda claro. No, pero entonces es muchísimo más grave de lo que me acaba de decir. No tiene nada que ver con no llegar a fin de mes. Muchísimo más grave. ¿Y cómo construir política teniendo en cuenta el diagnóstico? ¿Cómo construir ese? Bueno, a esa iba la pregunta. Muy bien. Lo que tenemos que hacer es primero unificar la causa nacional, el movimiento nacional justicialista. Todos nosotros, teniendo claro que el único espacio que se puede hacer cargo de la conducción de la patria es el movimiento nacional justicialista. No hay otro. No es que se pueda hacer cargo de nuevo encuentro, se puede hacer de cortísimo plazo, estamos hablando, ¿eh? Sí. No, el 2019, estamos hablando Mañana. de cortísimo plazo. No nuevo encuentro, no Heller, no los radicales K, solamente el peronismo se puede hacer cargo. Después, si esto es que se produce, no lo deseamos, pero si se produce el desabastecimiento de la Argentina, y vos empezás a deambular por la calle con la plata en el bolsillo tratando de encontrar mercadería y no la encontrás. Sí. El único, que es muchísimo más grave que no llegar a fin de mes. ¿Entiendes lo que digo? Absolutamente. ¿Vos te imaginás yendo a comprar y que no haya mercadería? No, no te lo imaginás. Bueno, eso es lo que te estoy diciendo. Porque no hay costos. Claro, no, me queda absolutamente claro eso. Ahora... Muy bien. Entonces, en ese momento el peronismo se tiene que hacer cargo. Con un hombre o una mujer, sin distinto. Pero donde todos estemos de acuerdo, donde Cristina y luego digan, bueno, no será el ideal, pero vamos con este. Donde Moyano y Yasky digan, vamos con este. Donde Urtubey y Rodríguez Sá digan, vamos con este. Donde el último secretario general de la unidad básica más humilde y la última presidenta del centro de jubilados diga, vamos con este. Para salir de la crisis sistémica que te han metido estos y encauzar institucionalmente la patria. Ahí vendrá la distinta fórmula electoral dentro del frente. Ese frente que te contiene a los progresistas y que te contiene a los nacionalistas. Pero son dos momentos distintos. La patria está en peligro. Hoy. Ya empezó hace 3 semanas el proceso de desabastecimiento. Sí, vos lo venís anunciando hace 3 semanas. Fuiste el fin de semana a hacer las compras y encontraste mercadería. Sí. Yo te pregunto cuánto tiempo más. ¿Vos me garantizás que dentro de 3 semanas te va a pasar lo mismo? No, absolutamente no, pero... Y aparte muy vos, bien, entonces, y dentro de 3 semanas no firmaste nada con el fondo. No, lo del fondo, yo te coincido con vos, digamos. Ahí hay una situación a veces donde comunicacionalmente el gobierno te pone en una discusión que no es tal, digamos, ¿no? Muy bien. En eso estamos de acuerdo. La otra comunicación que no es tal es quién se hace cargo, aunque nadie lo quiera, pero para eso tiene que estar preparada la oposición, y en este caso el peronismo es oposición, para hacerse cargo de la administración de la cosa pública en un proceso de desabastecimiento generalizado. Entonces, eso solamente es el peronismo, no podemos poner uno que Cristina hable mal o que Barrio Nuevo hable mal. Porque en ese momento el hombre no está en condición de resolverlo. Por eso la mancomunión de la causa es imprescindible. Por eso pongo en los siguientes rápidamente ante la responsabilidad histórica. Después llegará el tiempo del frente electoral. Y ahí sí nos encontramos con Sabatella, con Heller, con Moro, que habla todas sus cosas rápido y nadie le entiende nada. Con el nacionalismo, que también tiene sus cosas. ¿Está bien? Sí, de punta a punta con todo. Sí, Guillermo... bueno, después te encontrás
y planteas incluso distintas fórmulas electorales. Cristina puede apoyar una, Barrio Nuevo otra, algún gobernador otra, y decidirá la gente o en una interna, decidirán mis afiliados, o decidirá el conjunto en la PASO. Pero es otra etapa, solucionada la situación crítica de que la patria está en peligro. Vos decís que no llegamos al 2019. Rodríguez Sáenz Decís que no llegamos al 2019. No, yo deseo llegar, solo que mi alerta ¿cuál es? Miren muchachos, acá se ha iniciado un proceso de desabastecimiento, producto de la bestialidad que han hecho este gobierno de poner una tasa de interés del Banco Central a sus deudores del 40%, que en la economía formal, en Pérez Compán, el dueño de Molinos, sí, esto se expresa por lo menos en 2 veces y media. Y en el circuito informal, que es el 40% de la economía, es por 4 veces esa tasa. Sí, una locura. Entonces no hay ninguna posibilidad que eso se traslade a los costos, para que haya precios. Hoy, cuando vos le vas a vender fideos, sos el vendedor de Molinos, le vas a vender fideo a un chino, el chino te paga contado, vaya a saber cómo hace, pero te paga contado. Carrefour te paga 90 días como mínimo. Entonces, ¿cuál es la diferencia del costo del fideo para el chino y para Carrefour, entre el que te paga contado y el que te paga 90 días? Ahora, el abastecimiento te lo hacen los dos. Vos cuando entras en el supermercado no preguntás usted a cuánto paga. Te empezás a dar cuenta en la góndola, que ya no le bajan la mercadería. Ahora, la mayoría de los negocios en la Argentina pagan a plazo. Sí, sí. Y lo que se está cortando es el crédito comercial. Entonces te empezás a quedar sin mercadería porque en el circuito de contado quedan muy pocos negocios. Por ejemplo, perdés toda la comercialización de ropa. Bueno, a nadie le importa. 90 días sin que vos compres una prenda vas a aguantar. Pero cuando eso me llega a la comida, tenemos un problema muy grave, que no es no llegar a fin de mes, no encontrar la comida. No, es absolutamente más claro, imposible. Te tenemos que dejar, no por nosotros, sino porque tenés que ir a tus actividades, y me queda hacerte una pregunta que otro día te la voy a hacer porque te la quería pimentear con vos, pero necesitamos tiempo para debatirla. Así que la próxima te la tiro. Te agradezco... Ojo, porque la próxima puede ser el sábado 2 de junio, que es el acto lanzamiento de la Brigadier General. Ahí podemos llegar a estar invitados. Ahí está. Yo me encantaría que vengan a cubrir eso y a participar, porque después de muchísimas décadas se junta el nacionalismo. No el nacionalismo xenófobo, porque hay algunas cosas por ahí ridículas. El economista jefe de la Brigadier General es Sicovich, que vos lo conocés. Sí, claro, claro. Claro. ¿Sabés lo que me cuesta estar a mí poner un economista jefe, no? Sí, ya te imagino tus nervios. ¿Sabés lo que me cuesta? Tengo que reconocer. Es un extraordinario economista. Creo que también va a venir, bueno, algún otro compañero también. Va a haber un informe pormenorizado de Sicovich sobre este tema, porque el mundo necesita el nacionalismo de amor y paz. Y ese es el nacionalismo argentino, no el nacionalismo europeizante. Ese nacionalismo xenófobo que costó 60 millones de vidas. No, bueno, pasa lo mismo con los sectores de izquierda, ¿no? Es la misma dinámica de los sectores de izquierda, que pasa lo mismo con los sectores nacionalistas. Exacto, ¿no? Es lo mismo. Por eso nos estamos encontrando el nacionalismo, porque no te olvides que muchos de estos sectores votaron a Cambiemos. Igual ahí... Y ahora lo deja de votar porque ve que es anglófilo. Bueno, los tenemos que incorporar a nuestro Frente Nacional, y por eso armamos un espacio que se va a llamar la Brigadier General, donde es el debate de los nacionalistas que se identifican con los peronistas, con el peronismo, más aquellos nacionalistas que a veces confundidos son medios liberalotes. Ese es el ámbito de debate. Me la dejás explicando. Yo te voy a hacer la pregunta, pero para que la debatamos otro día. Yo, viste que soy agnóstico o ateo, llamame como quieras.
con respecto a ese tema. Y te he escuchado decir varias veces, te escuchaba ayer, creo que fue ayer en el programa, o no, la semana pasada en uno de los programas de Mauro Viale, creo, que lo corriste al Pollo Sobrero, lo corriste bien al Pollo Sobrero, que estaba diciendo pavada el Pollo Sobrero, pero en un momento le dijiste andar a leer la Biblia, por ejemplo. Y hay una situación, a mí yo soy agnóstico, no tengo esa gracia de la fe, la verdad. Yo veo a la gente que tiene fe y veo que, mira, que me gustaría tener eso, pero no lo tengo, la verdad es esa. Y no es una cuestión de ignorancia teológica, si se quiere. Es una cuestión que no tengo la fe, digamos, por lo menos no caigo en la hipocresía de andar diciendo que creo y no creo, como el presidente de la Nación capaz que no sabe persignarse, por ejemplo. O sea, claro, no te hace la señal de la cruz porque no te la sé, ¿no? Porque querés hacerla y no te sale, ¿no? Claro, ponele, no juego a eso. Ahora digo, es un poco chocante escucharte decir, con respecto de vos no tenés Dios, tenés problemas porque no tenés Dios, por ejemplo, ¿no? Hay ese mensaje para aquellos agnósticos que andamos por la vida sin fe, es medio chocantón. Claro, pero ¿sabés qué pasa? Cada uno le tiene que hablar a los que le tiene que hablar. No todo, ¿sabés qué pasa? Después de Cristina, como que todos quieren ser Cristina y hablar de todos a todos. Cada uno le tiene que hablar. Yo no le tengo que hablar a los muchachos del progresismo. Pero yo no soy progresista, no podría... Lo que tienen que entender es que esto es una pelota de distintos colores y nos juntamos todos los colores para armar la pelota. No que todos son la pelota. El problema del progresismo es que cree que le tiene que hablar a todo el mundo. No, yo estoy de acuerdo con eso que decís, pero yo te digo, yo por ejemplo no soy progresista, soy un peronista muy clásico. Y por ejemplo, muchos oyentes nuestros tienen así una identificación con, que son medios parecidos a mí, son peronistas clásicos que te quieren mucho y te respetan mucho, pero ahí entra en colisión con vos, ¿viste? Hay una colisión. No me pasa a mí porque yo te conozco hace muchos años. Pero no hay ningún problema, si yo no digo que no pueden entrar en colisión, ni me ofende ni me enojo. Yo te quiero mucho a vos, aunque no vayas a Micha. Pero vos lo que rescatás de mí es algo que te puede gustar y lo que no te gusta no lo rescatás. Pero si no tenés que rescatar todo. De la misma manera que yo soy de Racing y vos no, y sin embargo nos respetamos hace 30 años. Yo voy a misa, igual nosotros le dimos a Marlo para que sea campeón. Lo que yo no exijo es que vayas a misa para que hagas política conmigo. Lo que yo le dije al Pollo Sobrero era por la Biblia, porque él estaba viendo la paja en el ojo ajeno y no la vi. Sí, es verdad. Bueno, yo lo mandé ahí y cuestiono, obviamente, las cosmovisiones agnosticistas o como fuere, teniendo un papa argentino que no lo vas a volver a ver, qué sé yo, en 300 años. Pero por ejemplo, nosotros, yo soy, perdóname que te interrumpa, dice, pero yo soy agnóstico o ateo o como me quieran llamar, pero banco al Papa full, lo banco más que muchos católicos, puedo decirlo. Y bueno, me parece extraordinario, entonces es un agnóstico medio extraño, pero no me gusta. No, pero hay muchos agnósticos que nos pasa eso, digamos, porque conceptualmente lo bancamos al Papa. Pero hay que ver si son agnósticos entonces. Por ahí les pasa lo mismo que con el peronismo, que son peronistas y no se dieron cuenta. El Papa cuando fue a Bolivia le dijo, recen por mí, lo que no saben rezar, piensen en mí, viene a mí. Sí, y bueno, sí. entonces el Papa te incorporó a vos. No es que cuando él dice rezar en mí te dice, solamente te enseño el Padre Nuestro y si no, te dice, mirá, pensá bien en mí, te lo dijo en un discurso. Entonces que vos seas agnóstico, tendríamos una discusión mucho más profunda, pero tengo mi duda de que lo seas. No, sigo siendo agnóstico, pero igualmente ese es el mensaje que quería sacarte un poquito, porque a veces en el fragor de las discusiones que te escucho en la tele y demás, parece otra cosa de lo que no es, digamos, y quería sacarte esta definición que acabas de tirar, que me parece interesante, digamos, porque a veces la tele lo que te produce, Guillermo, según mi cortísima experiencia en el tema, es que tirás una frase, te la editan y pareces lo que no sos, no en tu caso, en el caso de todos aquellos que pasan por los programas de televisión, ¿viste? Eso suele pasar sistemáticamente, pero lo importante
al menos desde mi lugar, porque también debatí hace algunas semanas con una señora que creo que es legisladora ayúdame con el nombre, Berman se llama, ¿cómo se llama? Sí, Miriam Berman, sí. Esa, Miriam Berman. Sí, mamadera y una de las pocas veces que la vi a Miriam Berman callada, aprendiendo de economía, ¿no? Una frase espectacular de Guillermo Moreno, la voy a decir yo porque él es un hombre humilde, que dijo, chicos, en serio me trajeron para hablar de estudiantina, yo estoy para hablar de otra cosa. Claro, que aparte la verdad lo que es eso. Bueno, entonces yo, ¿por qué tengo que debatir? Y porque del otro lado también te toman examen. Y yo tengo hoy a la Marina que te viene a ver y te dice, ustedes tienen razón, los vamos a acompañar, no porque son buenos, sino porque al menos no son anglófilos. Y ellos te están mirando todo el tiempo. Claro. Y te están tomando examen todo el tiempo. No es que los progresistas te toman examen todo el tiempo, solamente. Del otro lado también. Sí, y vos tenés que generar un discurso que los incorpore, porque por algo los perdimos. Nosotros nos empezaron a votar algunos progresistas, no todos, pero nos votaron, yo te diría, la inmensa mayoría de los progresistas votaba al Frente para la Victoria, pero perdimos todo el país. Pues algunos peronistas de los que llaman ortodoxos, como nosotros dos, no nos votaban. Y entonces, ¿quién les habla a ellos? ¿Moroles va a hablar? No, entonces, claramente. Bueno, entonces alguien tiene que generar ese discurso que permita que están identificados y sientan que en un próximo gobierno van a tener participación. Estoy muy de acuerdo, pero quería un poquito hablar en profundidad, o por lo menos esta pequeña profundidad. Un día vamos para ahí con unos mates que hacen ahí riquísimos y lo conversamos. Porque me parece hay que conceptualizar a veces para adentro también, para que muchos compañeros que a veces no son progres, en el sentido progre, también a discutir qué es un progre, digamos. Porque yo puedo tener ideas diferentes, digamos, a lo que se llama la ortodoxia peronista y no soy Santoro. Digamos, eso también hay una diferencia ahí, digamos, ¿no? Guille. Un Santoro, pará que tenés un Santoro que es bien ortodoxo, Tinto. Yo no soy ninguno de los dos Santoros. Ahí está, ninguno de los dos, ni de un lado ni del otro. Guille, como siempre, agradecerte mucho la comunicación, te dejamos libre, ya te fuiste 12 minutos tarde a donde tenés que ir, te mandamos un fuerte abrazo. Gracias, amigo, nos vemos en cualquier momento. Chao.